acompaña aquí en el estudio, muy tempranito, Mario López, el presidente, el CEO de The Border Group. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, David. Gusto estar contigo y con tu auditorio. Igualmente, pues hoy vamos a platicar de el poder y la unión, o la no solidaridad, o sí solidaridad de los hispanos en Estados Unidos. Vaya, en primera instancia tendremos que hablar quiénes somos los hispanos y cómo estamos conformados. Y luego, si finalmente, Mario, ¿somos solidarios con nosotros mismos? ¿Qué valdría la pena analizar de estos temas? Sí, mira, lo que vale la pena, y esto lo sabemos, es el gran crecimiento de la población latina en las últimas 3 décadas, ¿no? El otro día leí un artículo que la población de Estados Unidos de los 50 a la actualidad ha incrementado por lo menos 100%, pero la comunidad latina ha aumentado 500% en este mismo rango, ¿no? Sobre todo por el efecto migratorio, la mayoría producto de la migración mexicana, pero también por las altas tasas de natalidad de los latinos versus otras comunidades, ¿no? Actualmente en Estados Unidos hay 55 millones de gentes que se consideran a sí mismos latinas o de origen latino, esto es según el censo y por la gente, digamos que es de manera voluntaria que se expresa que es de origen latino, lo cual es aproximadamente el 17% de la población. La mayoría de ellos, el 63%, son de origen mexicano, ¿no? Que representan alrededor de 35 millones de personas. Estos son recién llegados, que ya están naturalizados o que nacieron hijos de padres mexicanos, ¿no? Muy bien. Y de ahí siguen cubanos, puertorriqueños, salvadoreños y de ahí la lista, ¿no? Es interesante que en los estados donde se concentran, pues son estados fronterizos como California y Texas, pero de ahí le siguen Nueva York, Illinois y la Florida, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con otras migraciones, como en el caso de los cubanos y los puertorriqueños, que migraron sobre todo a Florida y a Nueva York. A la zona este. Así es. Y esto tiene un juego político interesante, porque a pesar de que el famoso voto latino viene siendo algo importante en las últimas elecciones, sobre todo a partir de la elección del presidente George Bush. George Bush tuvo una gran simpatía con la comunidad latina, jaló el voto latino y lo hizo de manera premeditada, es decir, el Partido Republicano en esa época tenía el interés de hacer un mayor acercamiento con la comunidad latina, sobre todo con los temas sociales. Los temas como los matrimonios entre homosexuales, los temas como el derecho a la mujer y el aborto, temas sociales es donde la comunidad latina está muy a la par con el Partido Republicano tradicionalmente, muy bien, ¿no? Pero en otros temas son liberales. Entonces, es importante en función de la elección y lo que estamos viendo con los candidatos, cómo se va a comportar esta comunidad que no está homogénea, sino está muy segmentada, inclusive a nivel de los partidos. Y esto nos lleva a hablar de la actualidad, ¿no? Sobre todo en un contexto tan complicado como el que está generando, con este ambiente incluso de odio, porque tal cual lo es, a través de la precandidatura de Donald Trump, ¿no? Y de repente nos preguntamos, oye, ¿cómo están reaccionando todos estos millones de latinos que se asumen de esta manera? Bueno, hablando, por ejemplo, de la familia Bush, pues uno de los hijos de George W. Bush es mitad mexicano. Es mexicoamericana, ¿no? George Prescott Bush, el nieto del George Bush I. Y su familia fue migrante en su momento, según nos cuentan, ¿no? Incluso parte de su familia entró indocumentada a los Estados Unidos, ya después se regularizó y finalmente terminó siendo parte de la familia Bush. Sí. Pero bueno, punto y aparte, hoy... bueno, primero históricamente y luego saltando a hoy, Mario, ¿cómo está esa comunidad latinoamericana, esa comunidad mayormente mexicana en Estados Unidos ante los conflictos que enfrentan como minoría, ¿no? Bueno, la mayoría más grande, pero finalmente todavía minoría? Porque muchos nos preguntamos, ¿hay solidaridad, hay unión, hay, digamos, en este contexto también la posibilidad de que esa famosa cuota de poder sea aprovechada, Mario? Mira, yo creo que está muy atomizado el poder de la comunidad latina. Mucho tiene que ver en que la mayoría somos mexicanos y los mexicanos no necesariamente hemos sido los más activos, los más organizados en Estados Unidos. Si tú ves los comentarios que ha venido repitiendo el precandidato Trump, es específicamente hacia mexicanos. No menciona puertorriqueños, no menciona salvadoreños, no menciona cubanos. Olvídate que mencionara cubanos. Es específicamente ante mexicanos. Para mí es un cálculo estratégico el que está haciendo, el que sabe que la comunidad mexicana
en Estados Unidos está muy dividida, sobre todo en que solamente una fracción de ellos están registrados para votar. Yeah. Y todos los demás, pues cuando tienes 8 millones de indocumentados de origen mexicano, él sabe que ellos ni fu ni fa, que 8 millones de los 35 millones que nacieron ahí es una tercera parte, ¿no? Es una cuarta parte. Entonces, él es un cálculo el que está haciendo y yo he visto una muy lenta reacción en Estados Unidos de parte de la comunidad latina organizada ante lo que está haciendo. Pero sobre todo, ¿a quién creo yo que le deben de exigir que explique? Al partido. El partido es el que no ha denunciado suficiente esta campaña de odio, esta campaña de separación, hasta muy reciente. No sé si viste los comentarios del ex candidato Mitt Romney y la campaña que él ha emprendido en contra de Trump en las últimas 3 semanas. El Partido Republicano lo está poniendo en una situación que lo puede desmembrar de sus raíces. ¿Por qué? Porque llega una persona que realmente para un republicano tradicional y core Republican no representa los valores del Partido Republicano, Donald Trump. Sin embargo, está tomando las preferencias y el partido lo va a poner en una situación, depende con el número de delegados que llegue a la convención, entre qué va a hacer. Si seguir sus propios procesos internos y escoger una persona que realmente no representa los valores institucionales, tradicionales del partido, pero que tiene la mayoría, digamos, el apoyo popular del partido, o va a ir por otra ruta, ¿no? Y aquí el tema latino es crucial. ¿Por qué? Porque puede bien pasar, y lo hemos platicado, lo que pasó con California hace 2 décadas con el exgobernador Pete Wilson. Pete vio una oportunidad en usar el tema latino para dividir, en atacar a la comunidad latina mexicana en California, y fue una apuesta que le jugó terriblemente porque acabó con su carrera política. ¿La propuesta 187 cuál era? Así es. Entre otras. La famosa, entre otras medidas, ¿no? Y eso trajo una ola antirrepublicana en California y ahora el Congreso y el Senado estatal de California son ampliamente dominados por los demócratas y así van a seguir siendo, ¿no? Y California es el futuro de cómo se ve el país. Entonces, esto es una apuesta muy grande y está poniendo en un contubernio al Partido Republicano. Oye, pero eso que me cuentas también es bien importante porque no solamente entendemos que nos ha faltado, digamos, a la comunidad latina, que también somos binacional, porque a lo mejor habemos quienes no tenemos esa doble nacionalidad, pero tenemos familia y tenemos Claro, amigos allá. por supuesto. Y eso también implica solidaridad, pero también desmitificar este asunto de que los latinos, de repente nos vamos con la idea de que los latinos tienden a ser más liberales, más demócratas. Sí, no, o sea, hay mucho latino que más allá de Donald Trump está con los republicanos. Algo sucede conforme, y esto es una anécdota personal, no es basado en un estudio, conforme las comunidades latinas pasan de generación en generación, segunda a tercera, de tercera a cuarta, de cuarta a quinta generación de mexicoamericanos o puertorriqueños, donde sean Estados Unidos, te vas volviendo más conservador. Muchas personas, muchos amigos que inclusive que yo tengo que son republicanos, tienen mucho que ver con que ya están muy establecidos, con que ya tienen generaciones en el país. Una vez digamos que ya tienen sus bases, que el tema migratorio sobre todo no es un tema en su familia, entonces ya regresas a tus valores sociales, ¿no? Tiene que ver mucho la religión. Claro. Y la verdad es que somos, ¿no? Hablando de los mexicanos, somos más conservadores que liberales en cuanto a valores. Fuera en el país de México, fuera de la Ciudad de México, realmente tú ves las ciudades principales del país son ciudades, digamos, conservadoras. Donde, sí, tal cual. Donde ahora sí que solamente en la Ciudad de México es donde han venido estas iniciativas que vemos en Estados Unidos más apegadas a los demócratas, ¿no? Que va desde el matrimonio gay y el derecho, las adopciones homoparentales y todo lo demás. Así es. Anoche estuvo Bernie Sanders aquí en San Diego. Sí. No sé si leíste un poquito, pero me gustaría preguntarte tu opinión porque entre las referencias que tenemos es que expresó su apoyo a los hermanos latinos, digo, él como demócrata, y se llevó una ovación, yo creo que como pocas veces en todas estas internas. Sí. Aquí en California le fue de lujo a Bernie Sanders. Sí. Yo creo que Bernie está representando un sentimiento casi muy en contraste con Donald Trump, de decir y hablar lo que no se dice y no se ha hablado en mucho tiempo, ¿no? Pero desde un lado, para mí, propositivo y no de división. Si tú fijas, su lema es Together, es casi opuesto
al speech y a la retórica del precandidato Trump. Y si tú te fijas, a pesar de que según las encuestas la mayor parte de los latinos sienten una mayor afinidad con Hillary Clinton, y tiene que ver que la conocen, que es una señora que tiene muchos años trabajando con la comunidad y por supuesto con el expresidente. Bernie trae una agenda mucho más amigable en cuestión de la frontera, en cuestión de la propuesta migratoria. Es decir, si tú te vas específicamente a ver las propuestas que traen en cuanto a los temas que atienden nuestra comunidad aquí la frontera, yo creo que el precandidato Bernie Sanders está más acertado. Y yo tengo conocimiento que las personas con las que ha venido trabajando, porque todos los candidatos trabajan con grupos, ¿no? Las propuestas de su plataforma pocas veces son de ellos, simplemente trabajan con grupos, y los grupos que han tenido acercamiento con la campaña de Bernie Sanders han sentido una gran respuesta en la agenda de la frontera, ¿no? Para mí es importante que ojalá que los puntos positivos de esa agenda, dependiendo si es que queda Hillary, que viene favorable en las encuestas una vez que entren a la convención, es de que esa agenda la pueda tomar ella, ¿no? Pero esto sin duda es la elección más importante en la historia de Estados Unidos para México, porque está mucho sobre la línea, muchísimo. Independientemente del muro, independientemente de quién lo va a pagar, eso para mí es retórica, es para jalar la prensa, ¿no? Pero sí viene una visión muy distinta de cómo debe de ser la relación entre Estados Unidos y México tiene que estar sumamente preocupado. Para mí es un tema de seguridad nacional para México. ¿Por qué? Porque la dependencia económica que tenemos entre los países, claro. Si esto, el 10% de lo que se está diciendo, se llega a implementar con cualquier candidato, eso sería desastroso para la economía mexicana. Claro, y serán temas de los que seguiremos hablando, Mario. Mientras tanto, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos veremos aquí la próxima semana. Gracias y buenos días. Gracias, David. Es Mario López, el presidente, el CEO de The Border Group.